Suma de los ángulos externos de un polígono. Encuentra la suma de los ángulos externos de los siguientes polígonos. Para poder encontrar la suma, vamos primero a definir, a interpretar, conocer a qué le llamamos ángulo externo. Entiéndase como ángulo externo al que se forma por un lado del polígono y la prolongación del lado contiguo. Es decir, que para poder identificar un ángulo externo, yo necesito las prolongaciones. ¿Y a qué le llamamos prolongación? Observe el primer polígono, es un triángulo. Le llamamos prolongación a, usted pone la regla sobre un lado cualquiera, y dibuja ese lado, parte de ese lado afuera del polígono. A esto le llamamos una prolongación. Evidentemente hay muchas prolongaciones. Todos los lados se pueden prolongar después de sus vértices. Aquí tenemos otra prolongación, por ejemplo, y aquí tenemos la otra prolongación del mismo lado. O sea, hay muchas prolongaciones. En cada uno de los lados podemos definir al menos, después de los vértices, una. Y por lo tanto, dos para cada lado. Podemos definir dos prolongaciones. Entonces, entendamos que los ángulos externos son los que se forman con los lados y las prolongaciones de los lados. Ahora bien, eso también nos hace tener ciertas dudas. Y es en el hecho de, bueno, pero si yo puedo prolongar a partir de un vértice dos lados, ¿cuál es el ángulo externo? Hay que tener en cuenta que se considera nada más uno. Aunque se forma dos ángulos externos, podemos ver también aquí otro. Tenemos que este es externo y este también, pero para cada vértice vamos a considerar solamente uno. Y ya vamos a ver cuál es la propiedad que nos permite hacer eso. Y no tener que andar pensando cuál. Puede ser cualquiera de los dos. El único que no puede ser, observe bien, en las prolongaciones es este de aquí, ¿verdad? Este ángulo. Este no es ángulo externo. ¿Por qué? Porque se está formando por las dos prolongaciones, no por un lado y la prolongación del otro, sino que estaría formado por dos prolongaciones. Entonces, ese no se considera ángulo externo, sino tiene que tener un lado del polígono, tiene que ser lado del ángulo, y el otro lado del ángulo va a ser una prolongación. Entonces, podemos ver que los que están marcados acá son ángulos externos, están formados por, observe, este lado y la prolongación que tenemos acá. Este lado de aquí y la prolongación que hemos hecho por acá. Y el tercero tenemos que está formado por este lado y esta prolongación. Entonces, si ya entendimos eso, observemos también en el cuadrilátero que tenemos acá, también tenemos los ángulos externos. Están formados por un lado y una prolongación del otro lado que tenemos en el vértice. Entonces, ¿cómo vamos a calcular, en este caso, la suma de los ángulos externos? Vamos a hacer el proceso en el caso del triángulo. Observemos lo siguiente. Si nos fijamos, los ángulos externos están pegados o son consecutivos con un ángulo interno. Observemos eso. Tenemos aquí este externo también y es contiguo a un interno. Tenemos aquí este otro externo, también es contiguo a un interno. Ahora, ¿qué significa eso? Que si nosotros observamos cada ángulo externo con el contiguo interno, son ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque están sobre una misma línea recta. Es decir, que son ángulos que suman 180 grados. Entonces tenemos que estos dos, tanto el interno como el externo juntos, suman 180. Estos otros dos también suman 180. Y estos otros dos suman 180. Entonces, si observamos el dibujo, yo puedo calcular la suma de los 6 ángulos, los
3 internos y los 3 externos. ¿Cómo hago eso? Bueno, cada pareja suma 180. Entonces yo puedo definir la suma de las 3 parejas, teniendo 180 más 180 más 180, o 180 por 3. Y eso nos da 540. Ahora, ojo con esto. El 540 es la suma de todos los ángulos, tanto los internos como los externos. Pero a mí la indicación me decía que calculara la suma de los externos. Entonces lo que tengo que hacer es que a este 540, que es la suma de los 6 ángulos, 3 internos y los 3 externos, le voy a quitar la suma de los internos. Le quito este interno, le quito este otro interno y este otro interno. En cantidad, ¿cuántos grados le estoy quitando? Le estoy quitando 180. ¿Por qué? Porque la suma de los internos de un triángulo siempre es 180. Entonces, al hacerle esa resta de quitarle los internos, lo que me queda nada más es la suma de los ángulos externos. ¿Y cuánto da? 540 menos 300, bueno, menos 180. 540 menos 180 es 360. Entonces, la suma de los ángulos externos de un triángulo es 360. Tenemos ya el primer resultado. Vamos a ver el proceso en el caso del cuadrilátero. Si lo pensamos bien, damos cuenta que el proceso va a ser la misma idea. Tenemos que en este caso se forman 4 parejas de ángulos suplementarios. Por lo tanto, la suma de las 4 parejas va a ser 4 por 180 grados, porque cada pareja aporta 180 grados. Y tenemos una pareja de suplementarios, 2 parejas, 3, 4 parejas. Pero como lo que ando buscando es la suma de los externos, a estas 4 parejas les voy a quitar los internos. A esta suma de 4 por 180, que nos da 720, le voy a quitar la suma de los internos, porque solo quiero la suma de los externos. Y los 720 tiene ambas sumas. Entonces le voy a quitar la suma de los internos, que en un cuadrilátero, como hemos visto antes, es 360 grados. Y al hacer la resta, 720 menos 360, eso nos da 360 grados. La suma de los ángulos externos de un cuadrilátero es 360 grados. Eso es curioso, porque resulta que tanto en el triángulo como en el cuadrilátero la suma nos ha dado 360 grados. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la suma de los ángulos externos de un polígono no depende del número de lados del mismo, sino que la suma siempre es igual a 360 grados. Los ejercicios propuestos son encontrar la suma de los ángulos externos de un pentágono y la suma de los ángulos internos o externos también, perdón, de un hexágono. Va a ser el mismo proceso que ha visto acá en estos dos ejemplos, solamente que va a depender también, ¿verdad?, del número de lados que tenga para así hacer tanto los dibujos, que tienen que tener los dos ángulos, el interno y el externo, el cálculo de la suma de todos los ángulos de 180 menos la suma de los ángulos internos de la figura, que si no la conoce, aunque ya la hemos calculado en clases anteriores, si no la conoce la puede calcular con la fórmula n menos 2 por 180. Este resultado de la suma de los ángulos externos lo podemos comprobar de una manera sencilla. Si nosotros sumamos, la suma vamos a poner de los internos más la suma de los externos, eso nos va a dar, si nos fijamos, en nuestro cuadrilátero se nos formaron 4 parejas de ángulos suplementarios.
en nuestro triángulo 3 parejas de ángulos suplementarios. Entonces, al final, en general, se nos van a formar n parejas de ángulos suplementarios. Entonces, siempre, si queremos sumar los internos con los externos, el resultado va a ser el número de lados que tenga el polígono por 180. Nuevamente, la suma de los externos, vamos a poner la suma de los externos, va a ser igual a n por 180 menos la suma de los internos. Ahora, este n por 180, que lo podemos expresar como 180n, le vamos a restar n menos 2 por 180, que es la suma de los internos siempre. Aquí nos da 180n menos n por 180, 180n. Menos 2 por 180 es menos 360 por menos más 360. Y de aquí sacamos que siempre la suma de los externos nos va a dar 360.